es eso de que los que aman a Dios? ¿O quiénes son los que aman a Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Porque todo el mundo hoy en día dice que conoce a Dios y sabe de Dios. Y de hecho es algo natural, todo ser humano conoce de Dios. Hay personas que intentan negar en su mente, pero el problema está en que no solamente tienen una mente, tienen una conciencia, y la conciencia les está diciendo todos los días, su ADN le está diciendo todos los días, mire, esto no sale así nomás, usted es producto de un diseño, de un ser que solo puede ser Dios, el que tiene la capacidad, el poder de hacerlo, la autoridad. Entonces, hoy estamos, el domingo pasado estudiábamos sobre las acciones de Dios. ¿Qué significa esa palabra ayudan? Ayudan. Hoy vamos a ver esa ayuda de una manera más específica. Por eso, la ayuda divina, precisamente en estos momentos, en momentos donde pasamos dificultades en un cuerpo que es frágil, en situaciones difíciles, en un mundo difícil. Y Dios entonces nos dice cómo funciona esa ayuda. Mientras tanto, vamos a leer esos versículos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos. Patologías que tiene el ser humano, con ello pueden solucionarlo, y todo lo contrario. Al negar el dolor, al negar las aflicciones, esto produce frustración y mayor aflicción en el ser humano. Y lo que Dios hace no solamente es mostrarnos la realidad del dolor, de las aflicciones, sino decirnos cómo enfrentarlos, cómo enfrentarlos. Por eso entonces la ayuda divina para enfrentar las aflicciones presentes. El versículo 28 dice que Dios ayuda a bien a los que le aman. Uno de los aspectos prácticos de la ayuda divina es en medio de las aflicciones que son normales en este tiempo, mientras estamos en este cuerpo bajo el impacto del pecado. Y de una vez tenemos que recordar que el versículo nos habla de algo venidero. Usted es un ser eterno. Este cuerpo no es la culminación de su esencia como individuo. Su existencia es eterna. Su existencia es eterna. Y Dios nos está hablando de algo que viene después. Leo otra vez el versículo. Estando seguros, convencidos de que las aflicciones del tiempo presente, hay un tiempo presente, no son comparables con la gloria, ¿qué dice? Hay un tiempo, hay algo que viene después.
Hay algo que viene después. ¿Se da cuenta la manera como Dios está enfrentando y quiere que nosotros enfrentemos? Lo que está pasando en nosotros hoy es presente, pero aquí no acaba todo. Aquí no acaba todo. Bueno, decía ahorita que algunas corrientes religiosas llamadas cristianas niegan las aflicciones, las tribulaciones o el sufrimiento de esta vida. Es más, algunos dicen, si usted está sufriendo es porque está en pecado. Está en pecado. Algunos inclusive usan esto como una estrategia para sacar dinero. Le dicen, si usted está sufriendo es porque usted no está dando los diezmos. Usted no está dando la plata, usted tal cosa. No estoy hablando de cosas que ustedes no conocen, tampoco estoy hablando de cosas que no están ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero vemos hombres justos. Dios le presenta a Satanás a un ser llamado Job y le dice, ¿has visto a Job? Mire, un hombre perfecto, un hombre tal, un hombre tal, un hombre tal. Y mire, Job sufrió. Y el justo, leíamos ahí en el pasaje cuando David hablaba, dice que vendrá el gobierno del justo, y es el gobierno de Cristo aquí sobre la tierra. Y el justo sufrió. El que no conoció pecado, sufrió. Él no tenía pecado, él no pecó, no había consecuencias que tomar o que recibir. Y él sufrió. Él sufrió. De hecho, la Biblia nos habla de que Dios también experimenta dolor, sufrimiento, al mirar y al ver también nuestras aflicciones. Cuando la Biblia habla de misericordia, Dios se mueve, siente el dolor, como cuando una madre ve a su hijo sufriendo, internamente experimenta ese dolor. Entonces aquí tenemos el versículo como nos lo muestra la Escritura. En primer lugar, entonces, Dios nos muestra el sufrimiento, el dolor, las aflicciones como una realidad. Son una realidad que no se puede esconder, aunque algunos intentan hacerlo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo primero es que las aflicciones de esta vida, ¿qué significa? La palabra aflicción ahí es un término que es muy conocido para nosotros, porque cuando vamos a la clínica, cuando vamos al hospital, entonces los médicos comienzan a hablar, es que la patología de este paciente, esa es la palabra que utiliza aquí sufrimiento, patología o patos, que significa aquello que produce aflicción, dolor, aquello que produce en el ser humano una reacción emocional, física. ¿Es real? Mire, hasta una gripita nos produce dolor, ¿cierto? Sentimos el quebrantahueso ese, o yo no sé cómo le quieran llamar a la gripa, pero cuando llega y se siente. Cuando alguien nos desprecia, ahorita llega enero con las salsas y eso de alguna manera siente uno el impacto. ¡Ay! ¡Ay! Esa es la patología que la Biblia nos está hablando aquí. Esa es la realidad de este tiempo presente que no estará en el tiempo futuro. Son aflicciones, pero hay otra cosa que viene. Aquí viene la solución. Son temporales. Son temporales. Los viejos tenían un dicho que decía: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, déjeme decirle que así son las aflicciones. Hoy están en nosotros y mañana, se lo aseguro, no estarán. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá más cuerpo y ya no estará el presente. Estaremos en el futuro, estaremos viviendo el futuro. Son incomparables, o sea, no se puede comparar vivir en este cuerpo y vivir en el cuerpo presente al cuerpo futuro.
El cuerpo de ahora se enferma, el cuerpo futuro no se va a enfermar. El cuerpo de ahora se muere, el cuerpo futuro no va a morir. El cuerpo de ahora está sucio, corrupto, dañado por el pecado. El pecado lo dañó. El cuerpo futuro será un cuerpo incorruptible. El cuerpo de ahora es un cuerpo que tiene que comer tierra todos los días, con sabor a pescado, con sabor a carne, con sabor a fruta, con sabor a yuca. Sí, esa es tierra, lo que estamos comiendo. El cuerpo futuro será celestial. ¿Se da cuenta? No hay comparación. No hay comparación. Y es ahí donde Dios está dándonos de una vez cómo debemos enfrentar el dolor presente. Hay que conectarnos con el futuro, porque esto pronto pasará. Pero el futuro será para siempre, será para la eternidad. Otro es que las aflicciones serán reemplazadas, y Dios lo compara: la humillación nuestra, la esclavitud, la corrupción, y en el futuro, ay, la gloria, la redención. Y Dios dice, no hay comparación, no hay punto de comparación. Y es necesario que nos montemos en esa realidad para que podamos enfrentarla. ¿De dónde vienen entonces las aflicciones? ¿Cuál es el origen de las aflicciones? ¿Cuál es el origen? Primero, dice el versículo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, la creación hoy está experimentando un tiempo de vanidad. Como dijo Salomón al final de su libro Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo debajo del sol es vanidad. ¿Qué significa esta palabra vanidad? Primero, significa que todo en este mundo, todo, absolutamente todo, es pasajero. Este mismo mundo es pasajero, no va a estar eternamente. Este cuerpo no estará con usted eternamente, este mundo no estará eternamente porque será quitado. Vanidad también significa que el pecado afectó a nos afectó a nosotros y nos hizo ser seres que ya no podemos cumplir las expectativas por la cual fuimos creados. Le doy un ejemplo. El hombre no fue diseñado para que muriera físicamente. ¿Sí recuerdan cómo se llama el hombre más longevo, el hombre que tenía mayor edad en la Biblia, registrado en la Biblia? Matusalén. ¿900 qué? 69. Imagínense. ¿Quién de nosotros va a llegar a esa edad? Ese es el ejemplo. Mire, vea, Dios, por esa razón, en el futuro, el próximo cuerpo no va a morir. Porque el propósito de Dios fue hacernos. Otro, no somos capaces de obtener los resultados. Les doy un ejemplo. Usted solo no puede luchar contra ninguna de las manifestaciones de su naturaleza. Usted tiene una carne y usted no puede solo. Necesita la ayuda de Dios para superar cualquier dificultad. Y eso como resultado del impacto del pecado. Entonces, este tiempo es ese tiempo de vanidad. Y por esa razón no somos capaces solos. Si intenta enfrentar cualquier situación, le doy un ejemplo, si quiere vencer la mentira, que muchas veces usted tendrá que recibir la ayuda de Dios y la forma como Dios combate la mentira. Otra cosa que nos hace ver la condición del ser humano vana es, mírenlo, cómo lo describe Dios. Eso fue después que Adán pecó. Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo describe Dios la mente del ser humano? Y recuerde que la mente es el lugar donde se fabrican las acciones, las emociones, las decisiones del ser humano. La mente, por esa razón la Biblia le llama corazón, porque junto con la voluntad allí se fabrica todo. ¿Cómo es la mente del ser humano? Una mente hueca, vacía, una mente que no logra cumplir los propósitos del diseño divino, una mente que se mete a lo oscuro, una mente que le gusta lo oscuro. Por eso el ocultismo es una de las ciencias que la gente más acude en sus distintas manifestaciones. Es una mente ignorante, es una mente que no conoce a Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios. Las personas andan al margen de Dios, aunque hablan de Él. Una mente dura, insensible. Cuando Dios intenta comunicarle un mensaje a la mente humana, lo rechaza, lo rechaza. El ejemplo es el Señor Jesús, fue rechazado. Fue rechazado. El hombre no está dispuesto a que Dios le hable. Miren, a las personas les gusta oír a un Dios misericordioso, un Dios que ama, pero no quieren que Dios sea justo. No quieren a un Dios santo. A las personas les gusta tener en su casa un pesebre y tener allí al niño Jesús, pero al verdadero Jesús que está sentado allá en el trono, que gobierna, que ordena, que da su palabra y dice hágala, a ese lo rechaza. No están dispuestos a someterse. Es un contraste, ¿verdad? Pero es la realidad que experimenta el ser humano. Una mente entregada a satisfacer sus pasiones carnales más bajas, sobre todo las sexuales. Una mente impura, una mente sucia. Esa es la mente del ser humano. Eso es lo que enfrentamos. Usted no tiene otra naturaleza, es la misma naturaleza, la naturaleza humana. Solo que ahora llega Dios y nos da una nueva mente, nos da una nueva forma de pensar, pero eso lo tenemos nosotros. Otro origen de las aflicciones del tiempo presente es la esclavitud de corrupción. ¿Qué significa eso? Cuando Adán pecó, el ser humano quedó esclavizado al diablo, al pecado, y el diablo creó un sistema llamado mundo para controlar al hombre y llevarlo a pecar, esclavizarlo a través del pecado. Así que hoy tú y yo tenemos esa naturaleza. Nos gusta hablar de la corrupción de otro, ¿verdad? Hablamos de la corrupción del vecino, hablamos de la corrupción de los políticos, hablamos de la corrupción de las entidades, pero no hablamos de la corrupción que hay en nosotros. Usted tiene una naturaleza humana que está dañada, afectada por el pecado. Dios dice que nos gusta el engaño. Engañoso y perverso es el corazón humano. Nos gusta que nos engañen y nos gusta engañar. Usamos famosas mentiras piadosas, pero la realidad es que el ser humano está esclavo. Usted tiene una naturaleza que está inclinada a lo malo. Nos gusta lo malo. Cuando nos enojamos sacamos una parte de eso, ¿no? Nos enojamos cuando hablamos del prójimo, sacamos otra parte de eso y está mal,
pero lo justificamos. Creemos que está bien. Tenemos el derecho de hacerlo. Otro, los gemidos de la esclavitud de corrupción, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El dolor produce gemidos. Las patologías producen ay, ay, ay. Nosotros gemimos. Pero la diferencia entre nosotros y los que no tienen esperanza es que nosotros expresamos el dolor con la esperanza de que un día vamos a salir de ahí. Y dice que toda la creación gime, porque según Dios, Dios va a sacar a toda la creación de esta situación actual de esclavitud del pecado. Este planeta va a ser purificado con fuego, dice Dios, para liberarlo del pecado, para liberarlo del impacto que trajo el pecado sobre él. Entonces los gemidos de la esclavitud, todos nosotros lo sentimos. De hecho, las condiciones de nuestro cuerpo, las condiciones sociopolíticas, las relaciones humanas y todas las áreas de la vida humana manifiestan ese gemido. Cuando nos quejamos del otro, ¿verdad? Ahí están los gemidos de la esclavitud, de la condición pecaminosa que nosotros tenemos. Número 3, el contenido de la esperanza contra las aflicciones. ¿Cómo entonces Dios dice que debemos enfrentar las aflicciones del tiempo presente? Ya vimos que es una realidad. Si las escondes, peor para ti. Eso te va a producir más dolor. Te va a producir frustración. De hecho, eso va a aumentar las dificultades. Porque a veces nosotros, para tratar de corregir un problema de aflicción de nuestra naturaleza, entonces buscamos. Es como cuando tenemos dengue, permítame la expresión, y el dengue produce fiebre, ¿verdad? Y para tratar de solucionar el problema de la fiebre, entonces le damos antibiótico al muchacho. ¿Qué dicen los médicos? No. Se aumenta el problema. Se aumenta el problema. Entonces, más o menos así, permíteme utilizar esa expresión, y es más o menos lo que hacemos nosotros. Pero lo que Dios dice, la manera de solucionarlo es, tenga certeza. No es solamente que tenga el conocimiento, es que ese conocimiento se convierta en su mentalidad, en algo que usted sabe que es real y que es algo que le va a ayudar a inhibir los efectos de las aflicciones del tiempo presente. Por esa razón dice el versículo, pues tengo por cierto, es algo que se convierte en un elemento esencial para pensar. Es su mentalidad, es su convicción, es algo que usted sabe que está ahí. Es un inamovible en su mente, es un principio de su vida. Usted sabe que las aflicciones son para ahora, son presentes, pero que esas aflicciones serán reemplazadas por la gloria venidera. ¿Sí estamos? Repito. No es solamente aprenderse el versículo. Ah, sí, listo, ya entendí. No es entenderlo. Es que eso se convierta en un principio vital para mí, en algo que yo pienso cada momento, que se establece en mi mente. Es un racionamiento mío que está ahí fijo, que me va a permitir ver las aflicciones, ver las enfermedades, ver los problemas,
no solamente los míos, sino los de otros. Digo, esto es momentáneo. Pronto pasamos. Pronto pasamos. Esto pasará. Esto es pasajero. Esto será reemplazado por. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que te ayuda, hermano. Esa es la cura para no caer en desesperanza. Hay algunas personas que a veces no resisten el dolor. Y hay formas como nosotros intentamos, como quejarnos, como enojarnos. No, la manera de enfrentar el dolor, el analgésico de Dios es: entienda que esto es ahora, mañana ya no estará. Siempre me acuerdo de una hermana. Ella tiene una enfermedad degenerativa, visual y auditiva. Todos los días va perdiendo, ellos le llaman residuo. Todos los días va perdiendo capacidad. Si ella se quita los audífonos, ella quedó desconectada del mundo por ese órgano. Y ella ve muy poco. Ella tomó estas verdades y las asimiló. Las asimiló. Y si usted habla con Diva Endora Mariño, esta docente ya pensionada le va a decir: estoy esperando mi cuerpo futuro, que ya no tendrá estas ni ninguna otra patología. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿O todavía piensa que va a vivir la eternidad en este cuerpo? Bueno, muy bien. Entonces, la certeza o convicción mental debe estar en nosotros. La comparación continua. Compare. Esto es hoy, un momento, este es hoy. Mañana no será así. La comprensión de la gloria venidera. Busquen la Biblia. Hay bastante material. La Biblia dice qué seremos en el futuro. Primera de Juan 3. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha visto lo que vamos a hacer. Pero cuando Cristo aparezca ahí en las nubes y se haga visible a nuestros ojos, ahora sí, a partir de allí seremos lo que realmente somos. Ya no tendremos este cuerpo de muerte, este cuerpo frágil, este cuerpo que reside en él el mal. Ya ahora tendremos el cuerpo semejante a Cristo. La certeza entonces de que se va a manifestar la gloria venidera. ¿Qué está esperando usted? La gloria venidera. La gloria venidera. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué viene para usted? La gloria venidera. Eso es lo que viene. Porque usted es un hijo de Dios. Y si no ha creído, está a tiempo. Y si está aquí es porque Dios, por supuesto, que lo tiene dentro de sus propósitos, de que usted crea en Él. Entonces debe tener entonces la convicción del poderío. Otra manera como usted enfrenta las cosas es que la persona que está hablando ahí en este pasaje no es Pablo. Pablo es el instrumento de Dios. Está hablando Dios. Quiero pedirle que me ayuden leyendo otra vez. Versículo 19 y 20. Todo junto dice: porque el anhelo ardiente qué impacto. El hombre pecó. El hombre pecó. Y Dios todavía sigue sosteniendo al hombre. Dice que Él sujeta al hombre, ¿a qué? A un ancla que se llama la esperanza. Esa palabra es impactante.
Porque si tenemos aflicciones, si tenemos patologías de esta vida, usted va al médico, ¿con qué expectativa? ¿Por qué va al médico? ¿Por qué va a la clínica? Porque su expectativa es que le quiten el problema, que le calmen el dolor, por lo menos. Esa es su expectativa. Y la expectativa real que Dios nos da a nosotros es, mire, estás hoy sufriendo, tienes dolor, tienes aflicciones, pero lo que viene, que es real, aunque no lo ves ahora, porque la esperanza es eso, algo que es real, pero no lo estás viendo, no lo estás viendo. Es lo que viene, es la expectativa. La esperanza no es esperanza si no lo estás esperando. La esperanza no es esperanza si no tienes fe. Porque para poder esperar necesitas creer en aquel que te da esperanza. Dicho de otra manera, Dios a todos los que creemos nos da el don de la fe porque es un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da la capacidad de creer, pero nosotros creemos y tenemos esperanza, porque Dios lo que hace es, mira hacia atrás y ya yo pagué tu pecado. Puse a mi hijo que muriera por ti. ¿Y ahora qué viene? Viene estar conmigo por la eternidad. Viene la esperanza de salvación. Entonces, la convicción de que ese ser que habla ahí, ese ser que creó todo, tiene la capacidad de sujetar. El término Dios significa aquel que tiene el poder, la capacidad, la autoridad, el dominio, el gobierno. A pesar de que el hombre pecó, a pesar de que Satanás se le reveló, ya él sabía eso, él sigue teniendo el dominio, él sigue siendo Dios. Y es en ese Dios que tú debes poner y desarrollar tu esperanza. Por esa razón Cristo se llama la esperanza de gloria, porque seremos semejantes a Cristo Jesús. Esta es la medicina, hermano, frente al dolor. Que tengamos esperanza, convencidos de que estamos esperando el momento en que seremos sacados de este cuerpo de dolor, de este cuerpo de muerte, y revestido con una nueva naturaleza, con un nuevo cuerpo. Bueno, ya tenemos la naturaleza divina en nosotros. Y dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Dónde está la corrupción, hermano, en ti, en este cuerpo? ¿Cuál es la promesa de Dios que inhibe el dolor presente, del tiempo presente, que confronta el tiempo presente? Que Él te va a sacar de este cuerpo de muerte. Él promete que va a darte un cuerpo diferente. Permítame un momentico y voy a leerles en 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, que nos recuerda esta realidad. Dice el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, que es Cristo Jesús. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Esa es la expectativa de todos los que creemos. En un momento, la palabra momento es la palabra átomo. Y eso será tan atómico que ni siquiera el ojo humano tendrá la capacidad. Cristo llegará hasta las nubes y desde allí recoge a todos los creyentes de todo el mundo. Y de repente Cristo aparece delante de nuestros ojos y ya nosotros estaremos revestidos de un cuerpo incorruptible, un cuerpo indestructible, un cuerpo que ya no lo va a dañar más el pecado. Un cuerpo glorioso, un cuerpo que tendremos la capacidad de estar delante del ser más glorioso, el Dios de toda gloria, y no ser aniquilados por Él. Un cuerpo celestial, porque este es terrenal. ¿Recuerda que comemos tierra? Todos los días. Aquel no, ya ni necesitaremos comida. Un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal, un cuerpo semejante al de nuestro Señor. Esa es la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Y esa es la convicción que debes tener. Ya no habrá dolor, dice Apocalipsis, enfermedad, ya no, este cuerpo no llorará, ese no tiene lágrimas, porque no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Ya no existirán las lágrimas para él. Entonces, los gemidos de la esperanza, hoy en día gemimos, sabemos que ahí está el dolor, pero tenemos esperanza, esperamos. A propósito de eso, solo los creyentes tienen esperanza. Los que no creen en Dios no tienen esperanza. No tienen esperanza. La esperanza de la redención de nuestro cuerpo, eso es lo que estamos hablando, el cambio de cuerpo. La palabra redención allí se refiere que este cuerpo va a ser reemplazado por el cuerpo nuevo que ya Dios tiene preparado para nosotros. La esperanza de salvación, a esto es lo que la Biblia le llama salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la corrupción que hay en nosotros. Que el Señor entonces nos dé el privilegio de poder estar allí. Esa es la esperanza que aguardamos con paciencia. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo estamos esperando. Quiero pedirle que se pongan en pie un momento y que oremos. Oh amado Dios, yo siempre había estado atado al pecado, viviendo en angustia, mi vida gastado, huyendo de pena, miseria y dolor. La luz de mi vida se había acabado, un mar de problemas me habían ahogado, hasta que Cristo me encontró. Mi deleite es Jehová, su amor me sostendrá.
siento al estar al abrigo de Dios. Y estando en sus brazos me siento aliviado, su misericordia me tiene rodeado. A mi Jesucristo yo le alabaré, y ya todo en mi vida está renovado. Su Espíritu Santo me tiene rodeado, con Él en la gloria yo viviré. Mil deleites, Jehová, su amor me sostendrá, y de paz me inundará. Mi deleite lo siento al estar al abrigo de Dios.